Listo. Entonces, con esta preguntita terminaba el video. Creo que empezaba y terminaba. No recuerdo bien. Entonces ya estamos en la capacidad de responder en qué parte del riñón estoy si veo una imagen de esta manera. ¿Dónde estamos? En la corteza. En la corteza. A ver dónde están. ¿Qué necesito ver para saber que estoy en la corteza? Corpúsculos. Yo quiero que me muestren dónde están los corpúsculos. ¿Dónde hay peloticas de células? Donde hay peloticas de células todas, acuérdense las imágenes que veíamos ayer, en diferentes microscopías. Ahí veo alguna pelotica toda llena de células. La amarilla, por acá. Y entonces todo este espacio blanco adentro. Entonces, para que rebobinemos ahí en el cerebro, yo me devuelvo pues porque no quiero que esto quede así como poco claro. Ay, ¿dónde están las imágenes de los...? Miren chicos, un corpúsculo renal se ve como una pelotica llena de células. Vean acá, toda la bolita y llena de núcleos que serían las celulitas. Yo no veo el centro blanco completamente, vean aquí otro. Vean aquí más cerquita, son peloticas llenas de células. Y aquí en microscopía electrónica. Entonces, en esta imagen, vuelvo y pregunto, ¿en qué parte del riñón estamos? Si no estoy en la corteza, porque ningún corpúsculo, tengo que estar en la médula, ¿cierto? Vean que no veo absolutamente ninguna bolita de células ahí, como la que acabamos de mostrar, llena de núcleos en su interior. Veo es como puros huequitos. Y todos esos huequitos serían los túbulos. Los más gruesos serían ¿cuáles? Los proximales y los distales. ¿Y cuáles serían estos que vemos aquí? Las asas de Henle, que miren que son más delgadita la pared, ¿cierto? Y como una luz más clarita. Y ese que están señalando en amarillo sería un túbulo proximal o uno distal. ¿Por qué distal? Miren la forma de la luz. Es irregular, es en forma como estrellada. Miren este también como irregular, como lleno de algo. Estos son proximales y se ven así porque tienen muchas microvellosidades, se ven como con la luz como difusa, mientras que vean esta luz redondita, clarita, perfectamente definida. ¿Cuáles serían? Estos. Vean que la luz es más clara, más definida, más redondita, distal, y aquí no tengo tantas microvellosidades. Para los que no se vieron el video, chicos, lo deben estudiar para el parcial porque esos conceptos están ahí ya abordados muy bien. Bueno, entonces nos vamos a esos túbulos. Ya salimos del corpúsculo renal, ¿cierto? Ya la sangre quedó filtrada y salió la orina por todo este sistema de túbulos. Miren que en estas imágenes nos dicen muy claramente cómo es el epitelio que forma las paredes de esos túbulos. Miren que aquí tenemos como cortes transversales, como mirando por dentro cada sector de esos túbulos. Entonces miren que cuando salimos aquí en la zona proximal, tanto en la parte como contorneada como en la recta, vean que es un epitelio de ¿cuántas capas? ¿Cuántas capas de epitelio hay ahí? Una. ¿Y qué forma tienen las células? Cuboidales o cúbicas, y que tienen en gran cantidad hacia la luz, microvellosidades. Entonces esta es como y miren los núcleos redonditos que son muy típicos de las células cúbicas. Si sigo avanzando y llego a la asa de Henle, miren aquí en esta zona más delgadita, ¿qué le pasó al epitelio? Se aplanó, una sola capita de células planas. Y la luz, miren que no tiene microvellosidades, no, pues es una luz como muy limpia, muy definida y pequeñita. Ya luego sigo subiendo por el túbulo distal, ¿cierto? Por el túbulo distal
Y miren que en los túbulos distales tengo realmente un epitelio, si yo lo comparo con este, pues se ve como muy parecido, cúbico, simple, pero con un poco menos de microvellosidades, pero estos dos túbulos se parecen mucho. ¿Por qué tendrá más microvellosidades aquí que aquí? ¿Cuál sería la función de esas microvellosidades en una célula? Absorber y depositar sustancias. Y realmente la parte donde más se modifica la orina es al principio, cuando sale del corpúsculo. Entonces por eso necesito muchas microvellosidades para poder absorber y secretar muchas sustancias. Pero ya en la parte distal, la orina ya viene como muy listica. Ya no hay tantas cosas que sacarle y meterle, por eso hay menos microvellosidades. Por último nos vamos al túbulo colector, que es este que ya recolecta la orina de varias nefronas y se va a ir engrosando ese túbulo colector. Miren que comienza delgadito hasta que ya se va volviendo más grueso, y este que sale, que es donde gotea la orina, ¿hacia dónde cae aquí la orina? Miren acá la forma, hacia el cáliz menor. ¿Cómo se llaman estos conductos? Este grandote que sale al cáliz menor, ahorita los dijeron, los de Bellini. El túbulo conector, ¿el colector de cuál? Entonces, recuerden lo que acabamos de mencionar como con lo que revisaron del video. En el túbulo colector, las células ya casi, o sea, tienen muy poquitas microvellosidades, de hecho véanlo acá, tienen muy poquitas y las células comienzan cúbicas, pero se van volviendo más cilíndricas. Digamos que reconocerlo a alguien que no tenga experiencia, pues obviamente es muy difícil. Lo único sería, si yo estoy ubicado en la médula, sé que ahí tengo solamente esos túbulos grandes, ¿cierto? Y también la luz, porque cada vez se va a ver más grande. Y las células que van apareciendo ahí en ese epitelio, cuando ya se vuelve más cilíndrico aquí hacia el final, ya se las voy a mostrar, que son las células claras e intercaladas que acabaron de mencionar, ya se las voy a mostrar. Bueno, entonces yo les dejo, por ejemplo aquí esto es muy de fisiología, pero también nos muestran un poco como esos epitelios, y nos muestran en rayita continua todas las cosas que van a entrar hacia la orina, y en raya discontinua las cosas que le estamos sacando a la orina. Entonces miren que en el túbulo proximal se meten unas cosas, se sacan otras. En la parte de las Henle también entran unas cosas, salen otras. Y así sucesivamente. Entonces miren que en todo este proceso la orina va cambiando de composición. Aquí se vigila otra vez la composición de esa orina cuando el túbulo distal pasa cerquita. Miren aquí que estaría la mácula densa. Vuelve y se vigila la composición de esa orina, se le mete y se le saca pues lo que se requiera, y ya por último sale la orina hacia la zona del túbulo colector, que sería este de acá. Les voy a dejar aquí una diapositiva pues explicando cada una de las características de esos túbulos, pero lo importante lo acabamos de abordar. Entonces aquí está pues como el túbulo proximal con sus diferentes segmentos, y aquí les dejo como las características, todo eso que acabamos de mencionar. Ay, espérenme. Aquí, como todas las características de ese túbulo proximal, miren más o menos cuánto mide de ancho, 60 micras, pues no es que sea muy grande, y más o menos 1,5 centímetros de largo mide todo este tubito, este que tenemos acá, ¿cierto? Y aquí ya vemos cuáles son las características de esas células con su función. Que yo necesite que usted se aprenda qué entra y qué sale, no, pero sí necesito que sepa que la mayoría de la modificación de la orina que yo hago, miren, más del 50% es en esta parte, o sea, al principio es donde más se modifica la orina, y ahí les dejo pues como las características, pero pues ya las abordamos. Aquí entonces observamos un corte histológico de qué parte del riñón.
¿Qué parte del riñón estamos? La corteza. ¿Por qué? Veo una pelotica de células, el corpúsculo renal, y esto solo está en la corteza, ¿cierto? Bueno, alrededor veo varios túbulos, que son todos estos que vemos aquí, todas estas como rueditas, son túbulos. Miren que la mayoría tienen una luz como irregular, como sucia. Entonces, ¿qué túbulos serán? Proximales, los más deformes, los más llenos de microvellosidades. Y por acá veo, aquí apenas se ve uno con la luz más clarita, como más definida, como más redondita. ¿Este cuál será? Distal, ¿cierto? Entonces miren que al principio voy a ver muchos túbulos proximales y algunos que otros distales, unos poquiticos. Y vean por acá, probablemente esta nefrona está muy profunda en la corteza, ya casi que en el límite con la médula, porque vean lo que encuentro acá. Aquí veo un túbulo, vean este tan grande. Este es un túbulo colector. Veanlo aquí que se ve muy grande, pues de hecho este lo cortaron como longitudinalmente. Y miren que la pared de ese túbulo se ven unas células como más largas, como ya no tan cúbicas, sino más cilíndricas. Y vean que si yo observo la tinción así como de más lejitos, no de tan cerquita, veo que hay unas celulitas que se pintan más rosadito oscuro y otras como parecen unos fantasmas, más claritas. Entonces, ahorita acabamos de decir que los túbulos colectores, que estaban hechos de células cilíndricas, una sola capita, tenían dos tipos de células. ¿Me recuerdan cuáles eran? Las claras. Ahí ustedes saben cuáles son las claras. Las claras, ¿cierto? Miren estas que parecen como unos fantasmitas. Todas estas claritas son las claras. Y las otras serían las intercaladas o intercalares, que estas son las que como intercaladitas, las que están como más rosaditas oscuras. Y ahorita vamos a mirar que cada una de ellas tiene una función, pero vean que se ve claramente cuáles son unas y cuáles son otras. Bueno, luego en el asa de Henle, pues ya sabemos la ubicación. Entonces tenemos tres regiones. Vean el diámetro, pasamos de 60 micras de ancho de un túbulo a 20, es decir, que este túbulo es 3 veces mayor en su luz que este. Este mide 60 micras, este mide apenas 20, o sea, es mucho más delgadito, por eso se llama ramas delgadas de Henle. Y dependiendo del tipo de nefrona, recuerden que tenemos dos tipos de nefrona. Esa asa de Henle a veces es más cortica y a veces es más larga. En esta, por ejemplo, miren, mide 1 a 2 milímetros no más, mientras que en esta mide hasta 1 centímetro. Eso es lo que quiere decir pues esos numeritos ahí. Entonces las corticales, estas son las más corticas. Las yuxtamedulares, miren que la asa de Henle es mucho más larga, penetra mucho más profundo en la médula. Bueno, y en cuanto al epitelio, pues ya sabemos que es un epitelio delgadito, planito, simple y que ya no tiene microvellosidades, y que aquí realmente casi que la mayor sustancia que se absorbe es agua. O sea, tratamos de sacarle mucha agua para devolverla como a nuestro cuerpo, porque toda el agua no se nos puede salir. Entonces en el asa de Henle tenemos principalmente pues ese epitelio que aquí se ve, todas estas como agujeritos que se ven con una pared muy delgadita, son asas de Henle, y su epitelio es un epitelio plano simple. Todas estas son asas de Henle. Entonces si estoy en el asa de Henle, sé que en qué parte del riñón estoy. Médula sí o sí, no hay pierde. Entonces si usted se aprende, en la corteza solo voy a ver corpúsculos, o sea, es el único sitio, y en la médula solamente voy a ver asas de Henle, o sea, es la única estructura que puedo ver ahí exclusivamente. Bueno, ya el túbulo distal, miren pues que esto es como el repasito de lo que ya hemos hablado. Entonces vuelve a tener ese epitelio cúbico, ¿cierto? Que es este de acá, este epitelio cúbico con menos microvellosidades, con mitocondrias, todo lo que ustedes nos mencionaban. Y aquí pues hay una cosita adicional, estas celulitas producen una sustancia, miren acá, se llama uromodulina.
Miren con ese nombre, uro, urinario, modulina, modula, regula algo. Resulta que esa sustancia es una sustancia que evita que se formen cálculos renales. Entonces, ¿qué pasará si una persona, por alguna enfermedad o por alguna situación, no produce esta sustancia o la produce en muy poquita cantidad? Le dan cálculos, ¿cierto? Entonces miren que los cálculos dicen, ay, es que mi papá y mi mamá sufrieron de cálculos y yo también sufro de cálculos. Puede ser que tengan algún defecto en esta sustancia, ¿cierto? Entonces eso hace que sean más propensos a formar esos calculitos. Es importante que estas células producen esta sustancia. Y vean que, ¿cuánto dijimos que medía aquí este túbulo proximal de ancho? 60 micras. Luego el asa de Henle, 20. Y el túbulo distal, miren lo que mide, más o menos 40. O sea, es un pilín más delgadito, ¿cierto? Entonces la orina, miren que pasa como por diferentes tubos de como una luz de diferente diámetro. Bueno, listo, aquí están pues como las características ahí como resumiditas de ese túbulo distal. Yo aquí lo divido en recto y contorneado. Miren, esta sería la parte del recto y esta sería la parte del contorneado, pero básicamente es lo mismo, entonces no le prestemos atención, sino que simplemente hablamos del túbulo distal completico. Bueno, aquí está la mácula densa, listo. En esta imagen los ubico. ¿Qué tipo de microscopía estoy usando? Electrónica, ¿cuál de las dos? Barrido, estoy viendo tridimensionalmente. Entonces, ¿cuál estoy viendo? ¿Cuál era la otra? Que atravesaba de transmisión, excelente. Entonces aquí observo, esto es un núcleo de una célula cúbica. ¿Por qué sé que es cúbica? Pues porque está redondito. Miren que yo la célula como tal no la veo, pero veo un núcleo muy redondo. Aquí veo otro. Entonces aquí estamos en una micrografía del túbulo proximal y aquí uno del distal. Arriba sería la luz, es decir, por donde pasa la orina. ¿Qué tenemos aquí en gran cantidad en el proximal? Microvellosidades en gran cantidad. Y vean acá, casi que no, pues tengo muy poquititicas. Entonces esto quiere decir que aquí reabsorbo, funciono mucho en reabsorción, mientras que aquí ya no tanto. Y todo esto que aparecen unos gusanitos oscuros, ¿qué serán? Muchas mitocondrias. Miren la cantidad de mitocondrias que tenemos en estas células porque necesitan mucha energía para poder funcionar. Entonces vean ahí pues que se ve muy claramente dónde tengo muchas microvellosidades y dónde no. Bueno, ya entonces me voy al túbulo. Este que parece un arquito en amarillo, este no se los había señalado, es el túbulo no colector con L, conector con N. Miren que él une los túbulos de la nefrona, los une con el colector, que es este de la mitad. Entonces este arquito que vemos aquí en amarillo es el túbulo conector, o sea que conecta cada nefrona con el túbulo colector, que es el que sigue. Bueno, ya luego tenemos el colector, que este tiene como varias porciones según si está en la corteza. Miren ahí, miren que el colector comienza aquí en la corteza, pues drenando todas estas nefronas, luego se va ampliando en la zona como externa de la médula. Miren ahí que ya pasa la médula. Y por último termina en la parte más amplia, donde es más ampliecito, más gordito, que es en la parte profunda de la médula, y este es el que llamamos el de Bellini, el que ya sale aquí a gotear esa orina que cae al cáliz menor. Bueno, ahí qué celulitas vamos a encontrar, ya las dijimos, ¿cierto? Entonces, miren el tamaño de ese túbulo colector, 2 centímetros. Entonces es un túbulo que es larguito. Y aquí ya finalmente transporta la orina que ya está modificada hasta los cálices menores. Miren que toda la información se las voy dando, solamente que la pongo ahí al final en la diapositiva. En esta imagen
¿En qué parte del riñón estamos? Corteza, ¿por qué? Veo un solo corpúsculo aquí. Entonces, si estos chicos no lo tienen ya grabado, no veo otra manera pues de que lo aprendan, ¿cierto? Entonces vean aquí todo lo que vemos alrededor, todos estos tubos cortados que parecen un laberinto. ¿Cuáles serían estos largos y como con la luz tan sucia, tan como poco visible? Proximales. Y estos redonditos, distales. Miren que acá hay mucho más proximales que distales. Aquí hay otro distal, aquí hay otro distal. Bueno, y estos largotes grandes, ¿cuáles serán? Colectores. Y por ejemplo este aquí, flaquito, delgadito, ¿cuál sería este? Un asa de Henle. Entonces miren que por acá estoy en una zona como entre la corteza y la médula, o sea, estoy como en ese límite porque tengo un corpúsculo y tengo un asa de Henle. Entonces aquí puedo estar como entre esos dos. Profe, entonces si usted me pone eso en el examen, ¿yo qué le voy a decir si es corteza o médula? Pues seguramente les pondré uno que sea muy claro, ¿cierto? Para que ustedes no tengan como esta confusión. Bueno, aquí vemos unas celulitas claritas y otras más oscuras. Vamos a ampliarlas. Ay, perdón, toma tu botico ahí. Listo. Miren acá, aquí creo que se ven perfectamente visibles cuáles son las claras que parecen fantasmitas y las intercaladas que son como más rosaditas. Entonces, esos dos tipos de células que encontramos ahí, aquí las pongo, son de cúbicas a cilíndricas más bien. Entonces tenemos las claras, como dijeron ahorita uno de ustedes, son las más, son las principales, son las más abundantes. Miren que ahí vemos más claras que oscuras. Y las, aquí les pongo las otras, las intercaladas son las que se tiñen más oscuritas y están ahí como entre mezcladitas unas con otras. Y ahí está la función de esas células, que es muy especial. Resulta que estas células lo que hacen es que determinan el pH de la orina. Si la orina tiene mucho bicarbonato, ¿cómo será el pH? Básico o alcalino. Y si la orina tiene mucho hidrógeno, ácido, más ácida. Entonces estas células tienen unos receptorcitos sensibles a esta hormona. Esta hormona se llama hormona antidiurética, que es diuresis. Diuresis. Ustedes no, de pronto la abuelita o los papás, ay, es que me estoy tomando la pastillita para eliminar. ¿No han escuchado? Ay, no, es que sí, me tengo que tomar la pastillita para eliminar. Entonces, eliminar es orinar y orinar es diuresis, ¿cierto? Entonces, estas pastillitas diuréticas se le dan a las personas con la presión arterial muy alta. Porque yo, ¿qué quiero hacer con esa presión? Bajarla. Micción, sí, micción también es orinar, diuresis. Entonces, cuando le dicen, vea, es que el té verde es muy diurético, usted toma verde y ¿qué lo pone a hacer? A orinar. O usted está tomando mucha aromática, mucho café, o está en una zona muy fría. Todos son estímulos diuréticos. ¿Y esta hormona qué hace? Hormona que se llama antidiurética. Entonces, ¿qué hace? Evita que uno orine. Y si uno no orina, ¿cómo se pone la orina? Muy concentrada. ¿En qué momento del día tenemos la orina muy concentrada? Por la mañana, porque durante toda la noche no orinamos, ¿cierto? Entonces miren que cuando no orino, la orina se concentra, se pone más amarilla, se concentra de urea, de amonios, huele más fuerte. O si por ejemplo yo estoy tomando medicamentos, puede cambiar de color, ponerse más café, más naranjada y huele más, ¿cierto? Entonces estas celulitas, su función es
dependiendo de esta hormona, que es la que las estimula, poner la orina más alcalina o más ácida. Entonces estas celulitas son las encargadas de determinar como el pH de esa orina. Bueno, por aquí voy a saltarme. Listo, entonces